Listo, al final de la clase tomamos, buenas noches a todos, al final de la clase tomamos la asistencia para saber quiénes están conectados, con el objetivo de que las personas que no estén conectadas tengan que verse el video de la clase y hagan un comentario en la parte inferior del video, dado que no se han conectado. ¿Esto con qué objetivo? Con que se vean toda la clase y hagan su aporte. Porque muchas veces grabamos los videos, las personas que no asisten a clase no hacen el intento por conectarse o por ese tema que ya se vio, pues profundizarlo. Entonces, como les decía, hoy vamos a ver lo que son los estados financieros proyectados. En esta vez, entonces, de los estados financieros que vamos a ver es el estado de resultados, el balance general. El balance general también se llama estado de situación financiera. Entonces, ustedes en algunos libros lo van a conseguir como estado de situación financiera o como balance general. Es lo mismo. Entonces, si en algún examen o alguna pregunta se le hace estado de situación financiera, ya saben que están hablando del balance general. Entonces, como decíamos, sabes que toda esta materia estamos hablando de presupuestos. Entonces, los estados financieros pro forma también, eh, o estados financieros presupuestados, son las proyecciones financieras del proyecto de inversión que se elaboran para la vida útil estimada o también llamado horizonte del proyecto. Entonces, por lo general, cuando utilizamos más que nos, cuando utilizamos o que nos piden que hagamos las proyecciones de los balances y los estados financieros cuando presentamos proyectos. Si ustedes presentan un proyecto de creación de empresa, tienen que proyectarlo. Entonces hay entidades que de pronto se las piden a 5 a 10 años, o también a veces los bancos les piden que ustedes hagan las proyecciones de sus ingresos. Entonces, un segundo. Entonces, los estados financieros fundamentales son el estado de resultados, el del flujo de efectivo, ya ese, ¿se acuerdan que fue prácticamente el que vimos las clases pasadas? El estado de origen y aplicaciones, el estado de origen y aplicaciones y el balance general o estado de situación financiera. ¿Cuáles son las características? Con base en estas proyecciones se planean las utilidades. Su elaboración depende de varios procedimientos técnicos donde se contabilizan costos, ingresos, gastos, activos, pasivos y capital social. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que dependiendo las proyecciones que uno haga, uno planea lo que son las utilidades. Los pronósticos de venta para el próximo. Entonces, ¿qué necesita uno para proyectar? Si usted y yo les digo, vamos a hacer una proyección de los estados financieros, uno inicialmente lo que necesita tener es pronosticar las ventas de los próximos años, el presupuesto de efectivo, los estados financieros también del periodo actual. ¿Por qué los estados financieros del periodo actual? Porque yo siempre tengo que empezar con lo que tengo actualmente. Es decir, esa es la base que me va a servir a mí para hacer los estados financieros proyectados. Su característica principal es presentar el horizonte en el tiempo de inversión que se pretende efectuar. Va a coadyuvar con otras técnicas financieras el saber si es factible realizar el proyecto de inversión. Entonces, cuando yo hago estas proyecciones, ¿para qué las hago? Precisamente, si yo monto ahora mismo un proyecto de empresa, por ejemplo, que hoy estaba hablando de estos proyectos de los almacenes Ara y Justo y Bueno. Entonces, estos almacenes Ara y Justo y Bueno y todos estos nuevos negocios que se han venido, entonces ellos hacen unas proyecciones de sus estados financieros con el objetivo de saber cuánto de saber cuánto es el tiempo que se van a demorar para recuperar esas inversiones. Todas las inversiones que hacen al momento de
poner o establecer su negocio. Entonces, esa es de una de las funciones que uno hace estas proyecciones. Entonces, empecemos con el estado de resultados presupuestados. Cuando hablamos de estado de resultados presupuestados, entonces primero debemos saber y acordarnos de contabilidad cuál era el estado de resultados. Entonces se pronostica el estado de resultados para el año en planta a fin de obtener un estimado de ingreso y la cantidad de utilidades que la compañía generará durante el año. Entonces, importante en el estado de resultados es que es aquel que me va a representar a mí las utilidades. Entonces, siempre cuando les hablen de estado de resultados, ustedes lo van a vincular con las utilidades y enseguida que me digan a mí utilidades, eso tiene que ver con ingresos. Entonces, yo necesito el proceso cómo empieza, estimando las ventas. Yo tengo que estimar las ventas de mis periodos futuros. Entonces, las ventas, hay muchos procedimientos para estimar las ventas. Entonces yo puedo estimar las ventas dependiendo si mi empresa va a permanecer constante. ¿Cómo así constante? Que la capacidad de mi empresa va a ser constante. Entonces yo puedo, ¿cómo aumento las ventas? Cuando aumento el número de vendedores o cuando aumento la capacidad de producción. O también cuando yo coloco una empresa adicional o una sucursal adicional. Entonces, si yo coloco una sucursal adicional o compro una maquinaria, o entonces yo tengo esa capacidad para producir más. O solamente yo tengo la capacidad para producir más siempre y cuando estime que las ventas van a mejorar. Entonces hay muchos factores para estimar las ventas que son el comportamiento de la demanda, el tiempo, nuevos mercados, todas las estrategias de marketing que uno se ingenie. Entonces, de eso depende la estimación de las ventas. La información de ventas después proporcionada a las diferentes unidades para estimar presupuestos de gastos, producción, administración y ventas. Que eso fue lo que vimos cuando habíamos el paso a paso, que siempre empezamos con el presupuesto de ventas. Los presupuestos de producción son usados para preparar el presupuesto de costos de los bienes vendidos o costo de ventas. Y una vez que estos presupuestos, junto con el presupuesto de gasto y ventas, han sido desarrollados, el presupuesto de estado de resultados puede ser preparado. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Palabras más, palabras menos. Que para hacer el presupuesto de estado de resultados, tengo que tener inicialmente las ventas. Después, todo lo que son los gastos de ventas y los gastos administrativos. Aquí está bien lento. Entonces, ¿qué vale la información necesaria para hacer esto? Entonces, yo necesito, mire lo que decía anteriormente, ¿qué necesito? Ingresos, costos y gastos, más prácticamente eso. Entonces, ¿qué necesito yo para hacer la proyección de los estados de resultados? Ingresos proyectados, costos y gastos proyectados, prácticamente eso. Y la utilidad, en estos días me llamaba alguien, no me acuerdo qué materia, y yo le decía, tienes que calcular la utilidad. Entonces, profe, pero ¿cómo calculo la utilidad? La utilidad siempre es ingresos menos costos y gastos. Y yo le daba esa información, pero a veces como no tenemos el término o el concepto, no sabemos cómo calcularlo. Si yo les doy a ustedes en cualquier materia, siempre hablamos de utilidad, que es los ingresos menos los gastos. Y en esta sección, como estamos hablando de una proyección, la utilidad proyectada va a ser ingresos proyectados, que viene siendo también de ingresos proyectados que tienen que ver con las ventas proyectadas, de lo que decía anteriormente, y los costos y los gastos. Y esas ventas proyectadas yo las hago dependiendo de lo que yo quiera, si yo me quiero expandir o si yo de pronto sé, hasta de pronto yo puedo estimar que las ventas van a bajar porque el año que viene va a ser un año muy crítico, o de pronto yo voy a bajar mi capacidad o yo voy a bajar el número de empleados. Todas esas son proyecciones que uno hace según el conocimiento que uno tenga. Y los costos y los gastos proyectados muchas veces los proyectamos teniendo en cuenta la inflación. Entonces, este viene siendo como un modelo o una estructura que siempre utilizamos del estado de resultados.
ventas presupuestadas menos costos de ventas me va a dar una utilidad bruta en ventas, menos gastos de operación, gastos de administración, gastos de ventas, me da una utilidad operacional. Habrán unos gastos que son no operacionales, me da una utilidad antes de impuestos. Después viene el impuesto de renta que se paga sobre la utilidad neta, la reserva legal y la utilidad por distribuir. Entonces, siempre, por lo general, los estados de resultados viene siendo eh, este esquema que ustedes vean aquí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora que, entonces aquí tenemos un ejemplo ya como con números de cómo se hace o qué, o cómo viene siendo el ejercicio de una proyección de un estado de resultados. Esta es una empresa que hizo una proyección de un estado de resultados en la cual ellos establecieron que su crecimiento en ventas de todos los años iba a ser del 10%. ¿Qué quiere decir? Que de un año a otro el crecimiento de las ventas iba a ser un 10%. Es decir, entonces ellos tienen el año actual, que es el 2019, el año siguiente, 2010, y si ustedes miran, entonces le está calculando el proyectado. Entonces ellos proyectan 2010 y 2011. Pero entonces dense cuenta que también ellos deben proyectar los costos de explotación y los costos de administración. Entonces, dense en cuenta que ellos establecen que los costos de explotación van a ir aumentando también el 10% y los gastos de administración un 5% por año. Ustedes dirán, bueno, pero siempre va a ser 10 y 5. No, ese es un ejemplo puntual que ellos establecieron dependiendo del sector, la experiencia y la información que tuvieran en su momento a la hora de hacer estos estados, este estado financiero proyectado. Y entonces dése cuenta que ellos, entonces, como esto viene siendo un esquema, entonces ya saben la utilidad pérdida del ejercicio que le va a dar en cada uno de los años. Entonces, en el 2009 tuvo una utilidad de 6.548 millones de pesos. Entonces, según lo que ellos proyectan en el 2010 o proyectaron en el 2010, esperaban una utilidad de 21.390 y en 2011 también proyectaron una utilidad. Entonces, este viene siendo un ejemplo de cómo se proyecta y acá también les hice, hay un ejemplo que para que ustedes vieran aquí cómo iba a proyectar yo, porque cada empresa o cada uno en su proyecto hace un esquema como lo vea conveniente. Entonces, esta es una empresa de producción que proyecta los ingresos, los costos de producción, la utilidad bruta, los gastos de administración, la depreciación, la utilidad operativa, los impuestos, la, el porcentaje del impuesto de renta y las utilidades. Entonces, dése cuenta que le da aquí la utilidad neta. Entonces, esta viene siendo una proyección que se hace a 5 años. Aquí no nos está diciendo qué factores tuvieron en cuenta para los ingresos, cuántos los subieron, pero uno lo puede mirar a simple vista. Dese cuenta que el año 1 pasaron de 5.000 a 12.000, el año 2 de 12.000 a 25.000, aumentaron como el 100%. Sin embargo, del año 1 al año 2 aumentaron más del 100%. Entonces, esas son las interpretaciones que les podemos hacer a estas proyecciones. La depreciación, si la depreciación siempre todos los años es la misma, ¿qué quiere decir? Que ellos durante esos 5 años no van a hacer inversión de más equipos. Ellos están depreciando lo que compraron en el año 0 o cuando hicieron el proyecto. Entonces, acuérdense que cuando hablamos de depreciación estamos hablando de el uso que le damos o lo que vamos depreciando cada uno de los activos por el uso que le estamos dando o el desgaste de esos. Entonces continuamos. Un segundo que se me está demorando para hacer este cambio de interfaz. Entonces eso lo que es la proyección del estado de resultados. Es decir, entonces como para
convalidar o para mirar hasta allí. Entonces el estado de resultados es el que me va a mí a proyectar las utilidades. Y para proyectar las utilidades yo debo saber cuáles son las ventas. Primero los ingresos o las ventas. Y entonces yo voy a proyectar cómo es el crecimiento de las ventas, cómo es el crecimiento de los costos y los gastos. Continuando también el ejercicio, continuamos con el balance general. El balance general presupuestado. El balance general presupuestado es un componente de lo que se conoce como presupuesto financiero, el cual nos indica cuál será la situación financiera al terminar el periodo presupuestal. Entonces, nuevamente aquí les voy a dar la información de lo que consiste un balance, porque a veces pues ya lo vimos en contabilidad y eso se nos olvidó. Entonces, en los componentes del balance general, ¿cuáles son? Uno, que son los activos circulantes. Los activos circulantes, ¿por qué se le llaman activos circulantes? Porque son todos aquellos activos que son fáciles de convertirse en dinero. Entonces tenemos las cuentas de efectivo en caja y bancos, que es el saldo final que será obtenido del presupuesto financiero de efectivo. ¿Se acuerda que eso cuando hacíamos el presupuesto efectivo teníamos un saldo final en caja y en bancos? Las inversiones, el saldo final obtenido del presupuesto de inversiones. Cuentas por cobrar, entonces es el rubro que se determinará de acuerdo con el nivel de ventas presupuestadas y de acuerdo a la capacidad de la empresa para generar préstamos a los empleados y a sus clientes. Inventarios. Esto ya lo vimos la clase pasada. Ah, no, perdón, esto fue me estoy cruzando con la materia de costos. Entonces, y cuando hablamos de inventarios, el saldo final es el costo que se tuvo el presupuesto de operación, tanto de inventario final de materia prima como inventario de productos. Acuérdense que cuando estamos haciendo el balance general es como si tomáramos una foto. Como así, si hacemos el balance general al último día del año, le estamos tomando una foto a esos activos. Entonces, cuando ustedes toman una foto, viene siendo un instante. Es decir, yo estoy calculando qué es lo que tengo yo, el valor de mis activos a ese día. Entonces, continuando, propiedad, planta y equipo. La cuenta de propiedad, planta y equipo ya no viene siendo un activo circulante como la anterior, sino que viene siendo se llaman propiedad, planta y equipo, porque por lo general son activos fijos de la empresa que no son muy fáciles de vender o convertir en dinero. ¿Cuáles son esos? Una bodega, un lote, esos son propiedad, planta y equipo. Que yo no, para vender una bodega, un lote, un almacén, me voy a demorar mucho tiempo. No es tan fácil como vender un inventario. Y también los demás activos que tenga la empresa, que serán calculados según las proyecciones que tengan en los siguientes años. Entonces esa es la parte de los activos. Pero también vamos a tener alguna pregunta, señores. Hasta ahí lo escucho muy callado. Ninguno más, yo ninguna pregunta o alguna observación. Hagan preguntas, señores. Sean participativos. Listo, entonces continuando. Continuamos con los pasivos. ¿Qué vienen siendo los pasivos? Entonces, como ustedes no hacen preguntas, yo les voy a hacer preguntas a ustedes. ¿Qué me dice Marcela Villa? Vamos a preguntarle a Marcela Villa si ella se acuerda que era un pasivo. O que me diga un ejemplo de un pasivo que ella conozca. Marcela. No, profe, la verdad es que no me acuerdo en estos momentos Y que es no te un acuerdas pasivo y de activo tampoco. No, Listo, estamos mal porque esas son esas cosas que nunca se nos debe olvidar. Esas cosas que uno como futuro administrador de empresas o administrador en salud la debe tener clara, que es un activo, que es un pasivo. ¿Qué me dice Dayana? Dime un ejemplo de un pasivo, un ejemplo cualquiera.
Profe, el activo no son las deudas que tiene como la empresa, ¿no? Exacto, los pasivos son las deudas, muy bien. Entonces, si ustedes ahora mismo me dicen, yo tengo un pasivo de 20.000 pesos, o si ustedes tienen una deuda con la Universidad de Córdoba, esa viene siendo un pasivo, que viene siendo una deuda. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque a veces nos pasan las materias por encima y no se nos quedan los conceptos. Se cuenta que ustedes mañana o pasado van a ser unos profesionales y no tienen presentación, que dijeron pasaron 5 años por la universidad y no conocen estos términos, lo que son términos que uno se tiene que aprender porque le toca o le toca. Entonces, continuando con pasivos, ¿qué son esos pasivos? Son todas esas deudas que yo tengo, ya sea con entidades financieras, con proveedores. Entonces, mire que hay unos a corto plazo, hay unos pasivos que son a corto plazo, que son esas deudas que yo puedo tener tanto con proveedores como con entidades financieras. Y cuentas por pagar hace referencia al área financiera. Por ejemplo, eh, cuando yo hago cuando yo compro mercancía para mi empresa, digamos que yo compro insumos para insumos médicos, farmacéuticos, estos proveedores a mí me dan unos plazos, entonces es unas cuentas por pagar. Es decir, eso viene siendo un pasivo, es una deuda que yo tengo. Entonces hay pasivos tanto a corto plazo como a largo plazo. Entonces, por lo general, estos pasivos son con quién, son con empleados, porque a veces uno va provisionando la nómina y esa nómina se va convirtiendo en un pasivo. Entonces, y también, entonces, como les decía, eh, con las cuentas por pagar, cuando a mí me hacen un crédito. Entonces, los créditos, ¿quiénes lo hacen? Los proveedores. Y por el último componente del balance general viene siendo el patrimonio, que está conformado por el capital. ¿Qué viene siendo el capital? Se determina de acuerdo si la organización para el año siguiente quiere hacer una nueva emisión de acciones e ingreso de nuevos socios. ¿Algún momento ustedes hicieron algún ejercicio en una materia o en contabilidad donde hicieron una constitución de una empresa en Cámara de Comercio? Cuando uno hace una constitución de una empresa en Cámara de Comercio, uno aporta un capital. Se supone que cada uno de los socios, si ustedes dicen que yo voy a conformar mi empresa y digo que tiene capital 100 millones de pesos, ¿qué quiere decir? Que en su momento los socios invirtieron 100 millones de pesos. Que los socios invirtieron 100 millones de pesos. Entonces, ese viene siendo el capital que tiene la empresa. Y ese capital que tiene la empresa, ¿cómo lo invierten los socios? Algún socio pudo poner una maquinaria, algún equipo, o lo invierten en dinero. Entonces, ese viene siendo el capital que ustedes ven en la cuenta de patrimonio. También encontramos las reservas, que también están en la cuenta de patrimonio, que dice, con base en lo anterior, si la empresa aumenta de capital, debe aumentar las reservas legales, y si para el año siguiente tendrá proyectos importantes, entonces hará la creación de nuevas reservas. Por ejemplo, establecer para el siguiente año una reserva estatutaria para futuros ensanches. ¿Cómo así? Las empresas hacen unas reservas, o sea, unos colchones que tienen ahí guardados para nuevas inversiones, para nuevos proyectos, o para imprevistos que se le presenten. También en el patrimonio encontramos los resultados. Entonces, si en el estado de resultados me dio utilidad o pérdida, la utilidad o beneficio, eso viene siendo un aumento del patrimonio. ¿Cómo así? Si yo durante el año pasado, yo empecé el año pasado con un patrimonio de 100 millones de pesos, y yo tuve una ganancia durante el año pasado de 50 millones de pesos, se supone que me aumentó en 50 millones ese patrimonio. O sea, ¿por qué? Porque yo
yo empecé con 100, que fue lo que invertí, y me gané 50. Entonces, ese viene siendo, eso por eso se incluye aquí en esta cuenta. También tenemos los dividendos o participaciones decretados en acciones o partes de interés social. ¿Qué viene siendo ese? Viene siendo eh, los dividendos que yo les voy a esa cuenta de dividendos o participaciones de las acciones. Cada vez que tenemos unos socios tenemos que hacer, si yo hago una inversión en una empresa, yo espero que esa empresa a mí me dé unos dividendos. ¿Y qué viene siendo esos dividendos? Esas ganancias por yo hacer esa inversión en esa empresa. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Entonces, el balance general proyectado es la situación, como lo decía anteriormente, la situación. Entonces ya saben cuáles son las partes del balance general: activo, pasivo y patrimonio. Entonces, esas definiciones, de pronto si no la comprendieron ahora y se los olvidó mañana o pasado, hagan el ejercicio para que la memoricen y busquen ejemplos para que ese término pues más nunca se les olvide. Por lo menos lo que es qué va en el balance general y qué va en el estado de resultados. Precisamente cuando estaba organizando la clase yo decía, no, pero si ellos ya dieron esto, entonces, ¿será que nuevamente se les vuelve a explicar? Pero acordé que muchos, pues, es muy, de toda la información que les llega, pues hay una que se le va, eh, se le va eliminando de ese procesamiento, de ese disco duro de ustedes, pero entonces tenemos a veces que saber qué conservamos y qué eliminamos. Entonces, la información que se necesita para hacer el balance general proyectado son los saldos a inicio del periodo de cada una de las cuentas del balance general. Es decir, yo tengo que saber cada una de esas cuentas del balance general, eh, cuáles son los inicios o cómo terminó esas cuentas. Los aumentos proyectados en cada una de las cuentas. ¿Cómo así? Entonces, si yo tengo una cuenta del balance general, yo tengo que establecer qué tanto va a aumentar esa cuenta. Si yo, como veíamos el ejemplo en el anterior, si yo le voy a aumentar los costos, si yo le voy a aumentar los gastos, así también pasa en el balance general. Por ejemplo, si yo el año que viene yo pretendo endeudarme, entonces quiere decir que va a aumentar ¿qué? El pasivo. Si yo quiero, por ejemplo, adquirir un activo, entonces yo voy a aumentar ese activo. Entonces el saldo final, menos los aumentos, menos las disminuciones. Entonces, aquí para finalizar, este viene siendo una estructura de un balance. Entonces ahí dense cuenta que ustedes ven en la parte izquierda, en la parte superior, siempre van a encontrar en un balance el nombre de la empresa. En este caso se llama Don Coco. Balance general proyectado lo hicieron a diciembre de 2002. Si como dice balance general proyectado, ¿qué quiere decir? Que ese balance general lo hicieron antes de 2002. Entonces, ellos primero, entonces, en la parte de los activos, entonces está el efectivo, el clientes, que son las cuentas por cobrar a clientes, almacén de productos terminados, almacén de materiales, todos esos vienen siendo activos corrientes. Y tenemos acá los activos fijos, que son, como yo les decía ahora, terrenos, edificios, y la depreciación que yo se las disminuyo a esos activos, según, por ejemplo. Entonces, a esos activos, cada que ves que pasa el año por el desgaste, por el uso, yo voy depreciando ese activo. Un activo que me costó a mí 100 millones de pesos, yo lo voy depreciando porque ya este año no me va a costar 100 millones de pesos, sino que como se me va desgastando, entonces ya puede haber costado, dependiendo el uso y la vida útil de ese activo, entonces ya me puede estar costando 80 millones de pesos. Entonces aquí lo que está pasando con este señor edificios. Aquí los edificios yo los tengo por 100 millones de pesos, pero yo los deprecié en 44 millones. Pero por lo general lo que más se deprecian son las maquinarias. Los edificios, dependiendo del uso, hay algunos que se deprecian o de pronto algún contador o gerente establece que no lo deprecian, sino que más se van valorizando. Entonces todo eso tenemos que tenerlo en cuenta allí.
Y los pasivos tenemos entonces a corto plazo, que son los proveedores, que no se los olvide, alquiler alquiler, cuentas por pagar. Entonces, alquileres por pagar, ¿qué quiere decir? Que yo debo un alquiler. Eso viene siendo un pasivo. Todo lo que yo deba viene siendo cuentas por pagar, algo que yo debo. Y a largo plazo, un préstamo bancario. Y entonces aquí, activo menos pasivo me da que el patrimonio, que es decir, prácticamente lo que cuenta la empresa, que viene siendo el capital, que en este caso son 800.000. Estos 800.000 pesos, como yo decía anteriormente, es lo que invirtieron los socios cuando crearon la empresa. Y la utilidad acumulada es dése cuenta que en este caso son 238.587, que viene siendo la utilidad que le generó durante ese periodo. Entonces, para que tengan en cuenta. Entonces aquí me da ese balance, activo igual pasivo más patrimonio, o activo menos pasivo igual patrimonio. Y acá tenemos también, para finalizar el ejercicio, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a dejar a ustedes un taller que todavía no se lo he organizado, que se los voy a dejar para la próxima semana, donde se van a hacer unas preguntas de consulta de este tema, y yo les voy a dar entonces una proyección. Yo les voy a dar ya sea un estado financiero, un balance general, y que se llama también estado de situación financiera del año cero o de cierto año, y ustedes van a proyectarlo los demás años dependiendo de la información que yo le dé. Entonces yo les puedo decir, la cuenta de caja es parecido a los ejercicios y presupuestos que hicimos operativos, sino que también aquí se hacen las proyecciones. Pero estos saldos, cuando yo les doy un balance general y un estado de resultados que van de la mano, entonces ellos tienen, dense cuenta que, como dijimos, la utilidad tiene que ir acá en utilidades del ejercicio. Dese cuenta que esta cuenta de aquí, utilidades del ejercicio, ¿de dónde sale? Del estado de resultados. Entonces, el estado de resultados me va a dar esta cuenta de utilidades del ejercicio, que es la cuenta que va a ir en capital. Y capital viene siendo también, aquí dice capital, pero viene siendo también patrimonio. Entonces, los activos, entonces yo les voy a dar a ustedes un ejercicio o unos ejercicios donde ustedes tienen que hacer las proyecciones de estos estados financieros, ya sea de algún proyecto. Y uno, cuando hace un proyecto, hace las proyecciones de varios años. ¿Para qué me sirven estas proyecciones? Ustedes dirán, pero ¿para qué hago yo estas proyecciones? Entonces yo empiezo a analizar, por ejemplo, mire cómo se comporta la cuenta de caja y bancos. En el año cero, lo más probable es que esté muy bajita porque es el año de inversión. Esto más que todo se hace en los proyectos. El año 1, el año 2, entonces yo miro las variaciones de año a año y miro los comportamientos. Entonces, ¿cuánto voy a tener en banco? ¿Cuánto voy a tener en inmuebles? Dese cuenta que los inmuebles, por lo general, es una cuenta que se queda quieta. ¿Por qué? Porque en el año cero hicieron una inversión en inmuebles, y los demás años ya no es necesario hacer inversión. Es más, y van depreciando esos inmuebles. Maquinaria, entonces esa maquinaria, y hacen una depreciación acumulada de esa maquinaria. Accesorios, depreciación, también lo deprecian. Mobiliario de oficina, estos son aquí activos que uno va depreciando, y le da a uno la depreciación acumulada, y después este valor me va a dar el valor de activos fijos y diferidos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Que el valor de los activos menos el valor de la depreciación acumulada, y me da el activo fijo y diferido, y la suma de los activos en la parte inferior. Y en los pasivos, este es un ejemplo donde pasivos por pagar, entonces esos son los pasivos que tiene este negocio. Y ellos proyectaron entonces el capital social. Miren, señores, que el capital social, porque si yo les hago alguna pregunta alguna vez, o alguien les hace una pregunta, ¿por qué en la proyección el capital social se mantiene constante? Usted dice,
Listo, se mantiene constante porque se supone entonces que ellos desde que hicieron el capital que invirtieron los socios en el año cero se va a mantener constante. Es decir, ellos no van a poner más plata. Ellos crearon su empresa y la crearon con un capital social y ese capital social se mantiene constante durante esos 5 años. Las utilidades del ejercicio vienen siendo las ganancias que me dio a mí ese periodo y me da unas utilidades acumuladas que también las proyecto y unos dividendos. Entonces, ¿cómo así utilidades acumuladas? Cuando hablamos de utilidades acumuladas es que esas utilidades del ejercicio yo voy acumulando también cierta parte. Es como también cuando uno dice, ¿se acuerdan que uno decía que voy guardando? Entonces yo voy guardando del ejercicio anterior, voy guardando una parte de la utilidad. Y los dividendos, que son lo que tengo que yo empezar a, como decía, cada uno de los socios espera una ganancia sobre esos dividendos. Entonces todo eso viene siendo un capital allí que yo tengo en la cuenta de capital o de patrimonio. Entonces todo eso me da mi balance. Entonces si suma pasivo y capital, me tienen que dar lo mismo de los activos. Eso también, cuando ustedes hacen los balances, tienen que estar equilibrados. Los activos que ustedes los ven en la parte inferior, debe darle lo mismo que la suma del pasivo más el capital, o pasivo más patrimonio. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? Los escucho. No, pero Ok, listo. Bueno, entonces yo les voy a dar, hacer un taller, organizar un taller para la próxima, para de hoy en 8 días. Ese taller va a ser en grupo de 2, en el cual ustedes van a profundizar este tema y además de eso, entonces también van a consultar y a contestar algunas preguntas sobre este presupuesto, tanto del estado de resultados como del balance general o estado de situación financiera. Entonces, esa era la clase, yo les decía, una clase corta el día de hoy con el objetivo de que nos dé tiempo de hacer la evaluación. ¿Alguna pregunta adicional? Listo, entonces como no tenemos preguntas adicionales, yo voy a dejar de grabar la clase